Bienvenidos todos nuevamente a otra lección de oferta y demanda. En este video nos concentraremos en el segundo modo o requisito para validar una zona fuerte. Es decir, veremos a detalle cómo se identifican las zonas flips y cuál es la diferencia con las zonas de estructura. Así que empecemos. Como pueden ver aquí, he creado 6 ejemplos diferentes. En realidad son 3 ejemplos diferentes, solo que cada ejemplo tiene su contexto alcista y bajista. Entonces sí, podemos ver 3 tipos principales de zonas de oferta y demanda. Y vamos a empezar con el primero de la izquierda. Este es el ejemplo estándar que vieron en la lección de zonas de estructura, donde tenemos una tendencia alcista. En este caso vemos un higher high interno, seguido por un higher low interno, nuevamente un higher high y luego ¿qué vemos? Vemos un quiebre interno, es decir, confirmamos un shock bajista y tenemos la creación de ese nuevo lower low interno. Cuando confirmamos ese quiebre, sabemos que este creará una zona de oferta de ruptura, en este caso de ruptura interna. Esperaremos a que el precio retroceda a nuestra zona de oferta y en cualquier nivel adentro de esa zona que se ha creado podremos entrar en corto, es decir, podremos abrir posiciones en venta, con nuestro stop loss por encima de la zona de oferta y así tratar de capitalizar en ese posible impulso bajista. Ahora, en este ejemplo de oferta pueden ver que tracé la zona de la manera menos precisa posible, es decir, tomando todo el rango. Pueden notar cómo tomé en consideración las compras que hubo antes de las ventas que ocasionaron la ruptura. Entonces, repito, esta sería la manera menos refinada de hacerlo. Se podría tranquilamente refinar esa zona identificando el pivote, una vela individual o incluso el fractal de la vela, es decir, la mecha. Obviamente, en este ejemplo tenemos solo una línea. Pero bueno, el refinamiento no es importante en esos ejemplos. Este diseño es simplemente para mostrarles el ejemplo estándar de una zona de ruptura y un modelo de entrada. No vayan a pensar tampoco que explicaré las entradas en esta lección, no lo haré, pero sí verán varios ejemplos de cómo se podría entrar en base a los diferentes tipos de zonas. Y bueno, la misma cosa sucedería en una zona de demanda que crea una ruptura. Tenemos una estructura bajista interna. Vemos que en un determinado momento y nivel la demanda entra en el mercado y causa un shock alcista. Entonces, esta ruptura es la que crea esa zona de demanda que en este caso nuevamente he tomado el rango completo. Las últimas ventas antes de las compras. Se crea ese desequilibrio y cuando el precio vuelve a mitigar esa zona de demanda que había creado, entonces ahí es donde buscaré abrir posiciones en largo o compras. Y bueno, para repetirlo de nuevo, esa zona obviamente puede ser refinada en un pivote, una vela individual o incluso un fractal. Esto ya depende del plan de trading de cada uno y lo veremos más a detalle en las lecciones de entradas y tipos de entrada. Entonces, luego de haber explicado las zonas estándar de rupturas, podemos ahora introducir las zonas flips, que es el segundo método o requisito de los dos que había explicado para validar una zona fuerte. Espero que lo recuerden. Para explicarlo de la manera más simple posible, antes de ver los dos ejemplos, una zona flip es simplemente una zona donde la oferta y la demanda se encuentran, interactúan y una de las dos vence a la otra para poder crear esa zona flip. Por eso se llaman flip zones o zonas flips, porque el término flip en inglés, uno de sus significados es voltear, ¿ok? Entonces es como si se volteara el control entre ellas dos, queriendo decir que si anteriormente la demanda tenía el control, la oferta entra al mercado y toma ahora ese control. Entonces es como pasar el poder de quién tiene el control de una zona a otra. No sé si tiene mucho sentido lo que acabo de explicar, pero mientras esté explicando, estoy seguro de que entenderán mejor el significado del término. Entonces, ahora no solo buscamos zonas que causen rupturas, sino que también estamos interesados en buscar esas áreas o zonas donde la oferta toma el control de la demanda y viceversa. Para ilustrar mejor lo que acabo de explicar, veamos este primer ejemplo alcista donde internamente el precio venía creando higher high, un higher low, nuevamente un higher high, pero para que el precio pudiese haber creado este higher high, tuvo que haber realizado un quiebre, ¿sí? Y para haber creado ese quiebre, la demanda tuvo que haber entrado al mercado en este punto. Y eso obviamente crea una nueva zona de demanda que no había sido mitigada al momento de crear ese nuevo higher high. Entonces, mientras el precio retrocede luego de ese higher high, llega a esta zona de demanda y ¿qué nos podemos esperar? Bueno, esperaríamos la continuación del order flow alcista, ¿verdad?
Esperaríamos que esa demanda hubiese empujado al precio para poder crear un nuevo higher high. Pero lo que sucede en este caso de zona de demanda es que el precio reacciona a ella, sube un poco indicándonos reacción, intenta crear un nuevo higher high, pero falla en hacerlo. No logra superar el anterior, sino que baja y elimina o rompe este último punto de reacción. Por eso aquí he escrito FR, que significa Fail Reaction o reacción fallida. Entonces, apenas el precio supera este nivel de reacción, donde tenemos esta línea de puntos, apenas el precio la supera, eso nos confirma que la reacción que ha tenido el precio ha fallado, queriendo decir que la demanda ha fallado en hacer su trabajo. Repito, si el precio no logra superar ese higher high, sino que reacciona y luego vuelve a bajar en el momento exacto y preciso que el precio supera o rompe, así sea por un micropip, este nivel más bajo de reacción, esto nos confirma que ahora la demanda ha fallado en impulsar el precio para crear un nuevo higher high. Esto nos hace entender que la oferta que entró en el mercado en este nivel tuvo que haber sido muy significativa para poder vencer a la demanda luego de una reacción. Entonces, este primer ejemplo de flip, vemos que el precio falla en respetar la demanda y luego nos confirma también un shock, es decir, un cambio estructural interno. Y esto lo que nos indica es que muchísima oferta ha entrado en algún lugar para vencer a la demanda y romper también ese último higher low interno. Entonces, si vemos rápidamente la diferencia que hay entre estos dos primeros ejemplos, el primero vemos que solo tenemos un quiebre de estructura, es decir, un shock en este caso, mientras que en este, es decir, el segundo, tenemos una reacción fallida que es la que nos confirma un flip y tenemos también un shock. Es decir, que en este caso tenemos dos confirmaciones, tenemos un flip y tenemos un shock. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestra zona de oferta ahora? Que sería obviamente nuestra zona flip. Bueno, la zona flip empieza desde la reacción que tuvo el precio en esa zona de demanda hasta el punto más alto a donde logró llegar. Es decir, las últimas compras antes de las ventas, en este caso. Y de la misma manera, en toda esa reacción podemos también ajustar nuestro refinamiento, sea en un pivote, una vela individual o incluso el fractal de la vela. El refinamiento funciona exactamente de la misma manera. Entonces sabemos que entramos en cualquier nivel adentro de esa zona que se ha creado, desde el borde inferior hasta el borde superior, ajustando nuestro stop loss por encima de la zona, que en este caso es de oferta. Recuerden que el sentido de todo esto es tratar de identificar zonas de oferta y demanda que sean fuertes, donde nos podamos esperar que el precio haga algo significativo en esas zonas. Y parte de eso es entender qué es lo que logran ciertas zonas en términos de importancia, si es algo significativo o no lo es. Por ejemplo, rompen estructura swing o estructura interna, o quizás logra vencer a otra zona que anteriormente tenía el control. En este ejemplo alcista, vemos que el precio venía creando lower low, lower high, nuevamente lower low, y vemos que el precio en esa zona de oferta que causa una ruptura tiene una reacción, ¿ok? Las expectativas hasta ese momento eran bajistas, es decir, que el precio reaccionara a la zona y creara un nuevo lower low. ¿Qué hace? El precio baja un poco, pero no logra quebrar ese último lower low, sino que invierte y rompe el punto más alto de la reacción. Es exactamente en ese momento, cuando supera o rompe este punto más alto de la reacción fallida, que validamos una nueva zona flip. En este caso, zona de demanda. El precio, luego de tener esa reacción fallida, nos confirma también un shock alcista, es decir, vemos ese cambio estructural interno hacia el alza, lo que nos indica que la demanda que entró al mercado tuvo que ser muy significativa para poder erradicar toda la oferta que se encontraba en ese último lower high, incluso teniendo una reacción, porque esa reacción es la que nos confirma que en ese momento la oferta y la demanda estaban batallando, donde al final es la demanda quien toma el control y logra crear esa zona flip. Ahora, tenemos un higher high y de la misma manera la zona flip de demanda se diseña desde el punto más alto de la reacción adentro de la zona hasta el punto más bajo o profundo de donde pudo llegar, porque es en esa área donde la demanda entró al mercado para vencer a la oferta.
Y bueno, una vez que el precio retrocede para mitigar esas órdenes y ese desequilibrio, sabemos que podemos entrar en cualquier nivel desde el borde superior de la zona hasta el borde inferior, ajustando nuestro stop loss por debajo de la zona flip en este caso. Entonces, nuevamente, si vemos la diferencia que hay con el ejemplo de la izquierda, en el primer ejemplo tenemos una demanda que logra una ruptura de estructura interna, es simplemente una confirmación. Algunas veces verán que el precio no respeta esas zonas que logran solo una ruptura y ya. Por eso, cuando tenemos dos confirmaciones, como en este segundo ejemplo, las probabilidades son mucho más altas, porque de esta segunda manera nos aseguramos de que con esa reacción que hubo en ese nivel o zona, había oferta, porque el precio te da esa señal de reacción, pero luego ves que la demanda entra y hace invertir el precio, confirmando una reacción fallida de esa zona de oferta y luego también confirmando un shock alcista, en este ejemplo. Entonces, si el precio no te da esa reacción, por ejemplo, si el precio aquí hubiera retrocedido y no hubiese dado esta reacción, ese pequeño retroceso, que puede ser confirmado con una simple wick de una vela, si no hubiese dado esa reacción, entonces no se hubiese considerado un flip. Necesitamos ver esa batalla entre la oferta y la demanda. Y por último tenemos este tercer ejemplo, que es una variación de flip, pero es una variación mucho más agresiva. Les digo desde ya que las probabilidades más altas las tendrán con este tipo de setup o de oportunidad, donde no solo vemos una ruptura, sino que también vemos una reacción fallida. Entonces, este último es más agresivo porque tenemos simplemente un flip como confirmación. En el primer ejemplo tenemos nada más un shock, en el segundo tenemos un flip y un shock, y en el tercero y último tenemos nada más un flip. En este primer contexto vemos una estructura alcista, vemos un higher high seguido por un higher low, nuevamente un higher high, tenemos nuestra zona de demanda y las expectativas del order flow hasta ese momento eran alcistas. El precio llega a mitigar esa zona de demanda, reacciona a ella y luego falla en crear ese nuevo higher high, rompiendo también ese punto de reacción. Apenas supera o rompe este punto de reacción, esta línea de punto que tenemos aquí, desde donde inicia esa reacción, apenas supera ese nivel sin haber creado un higher high, entonces ahí es cuando sabemos que la reacción ha fallado junto a la demanda. Entonces, como antes, este movimiento son las compras antes de las ventas, donde entra la oferta y vence la demanda. Esta zona flip que se crea acá es nuestra nueva zona de interés para vender en este contexto, obviamente. Y lo que podemos notar aquí es que el precio falla en esta reacción, supera este nivel de reacción fallida, por eso tengo aquí FR, recuerden, pero no rompe el último higher low todavía, es decir, no tenemos un shock hasta ese momento. ¿Por qué digo que este tipo de oportunidad flip es más riesgosa? Porque si ven bien, el precio elimina el punto más bajo de la reacción fallida, pero el precio aún se encuentra en la zona de demanda. Y puede suceder que, aunque hayamos tenido esa reacción fallida, todavía puede haber órdenes de compra en esa zona de demanda que aún no ha sido completamente rota y que pueden llevar al precio hacia el alza para continuar con ese order flow alcista que venía creando. Entonces, en pocas palabras, es riesgoso porque el precio no termina de romper o vencer toda la demanda existente. Entonces, cualquier tipo de trade con este tipo de zonas estaríamos anticipando algo que todavía no ha sucedido, es decir, el shock. Todo esto a través de únicamente el flip. Y bueno, exactamente sucede lo mismo en el contexto alcista. Tenemos un lower low, luego un lower high, tenemos esa reacción en la oferta, el precio invierte, reacción fallida, el precio da una oportunidad de entrada en esa zona flip antes de romper estructura interna, es decir, antes de realizar ese cambio interno de bajista alcista. Y bueno, así. Mi consejo es que traten de concentrarse en el segundo tipo, es decir, en el flip más el shock, porque es el que les dará las oportunidades más altas. El primero también es válido, pero habrá ocasiones donde el precio no respetará esas zonas de rupturas o estructura, como quieran llamarla, por diferentes motivos. Así que ya saben, la idea es tener las probabilidades a favor. Vamos a pasar ahora al último ejemplo donde aplicaremos estas zonas flips en un dibujo más detallado. En este ejemplo tenemos una estructura alcista donde el precio había creado un higher high en esa zona de oferta H4 que vemos aquí. El precio toma órdenes en esa zona que son suficientes para facilitar un retroceso. Luego la demanda entra en el mercado, el precio forma un higher low luego de confirmarnos este boss que tenemos aquí.
Entonces, el hecho de que el precio haya causado un BOS alcista nos indica que tendremos una nueva zona de demanda fuerte, una zona de ruptura. Pero en este contexto sabemos que esa misma zona de ruptura es también una zona flip, porque el precio reacciona primero a una zona de oferta, retrocede, como pueden ver aquí, pero la demanda elimina a la oferta causando ese BOS, es decir, ese quiebre de estructura swing. Y esa oferta era válida porque tuvimos esa reacción. La zona trató de lograr su objetivo, trató de formar un lower low con esa reacción, pero no lo logró. Entonces tenemos un BOS más un flip. Y esto lo que hace es aumentar las probabilidades para que esa zona, un mañana, sea respetada o al menos cree una fuerte reacción en el precio. Esto obviamente dependerá de varios factores, por ejemplo, de la estructura que tenga el precio, cuándo vaya a mitigarla y obviamente de las tendencias de las temporalidades mayores. El precio luego continuó su impulso hasta mitigar esa nueva zona de oferta de H4, donde claramente vemos una reacción. En esa reacción, la estructura interna de H4 y la estructura swing de M15 se mantenían alcistas. El último higher low interno de H4 o swing low de M15 no habían sido rotos aún. La demanda tenía el control en ese momento y ¿qué podemos ver? Bueno, vemos que el precio primero reacciona a esa zona de oferta de H4, la cual facilita un retroceso interno a esa zona de demanda interna de H4 o swing de M15. Recuerden cómo se correlacionan las estructuras en esas dos temporalidades generalmente. Entonces vemos una reacción en esa zona de demanda. Las expectativas eran que el precio continuara creando higher highs y higher lows. Sin embargo, esa zona de oferta de H4 es mucho más fuerte que la zona de demanda de M15. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una reacción fallida de esa zona. El precio no solo rompe ese punto más bajo de la reacción, sino que también nos confirma un shock bajista en H4 o un cambio de tendencia en M15. ¿Qué se crea en esa reacción fallida? Se crea una zona flip que en este caso confirma también un shock. Entonces, doble confirmación para esa zona flip, probabilidades altas para las ventas en contra de la tendencia de H4 y pro tendencia de M15. En este caso pueden ver que la zona flip la dibujé como si fuese una sola vela y no todo el rango para que puedan ver ejemplos diferentes. Entonces, estas ventas, ¿hasta dónde tendría sentido proyectarlas? Ya deberían saber que una buena proyección sería la zona de descuento de H4, específicamente esa zona de demanda flip de H4, que también es una zona extrema de la estructura swing. Entonces nos posicionaríamos en ese lower high de M15, en nuestra zona fuerte de oferta. ¿Por qué es una zona fuerte? Porque esa oferta creó un flip y creó un shock. Entonces nos posicionaríamos en ese lower high de M15. Vemos que el precio después retrocede a esa zona de demanda flip de H4. Sabemos que ahora nos encontramos en el área de descuento donde las probabilidades están a favor de las operaciones pro tendencia H4, es decir, operaciones en largo. ¿Qué deberíamos esperar una vez que el precio mitiga esa zona? Bueno, un cambio en el order flow de M15. Veníamos viendo una serie de lower highs y lower lows. Queremos ver ahora un cambio de tendencia en M15 o un shock alcista en H4 para poder confirmar que tenemos esa transición de bajista alcista. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos un shock que, repito nuevamente, en M15 probablemente sería un cambio de tendencia. No siempre lo es, pero sí muchas veces. Obviamente ustedes deben asegurarse de confirmar si lo es o no lo es. Pero, ¿qué otra cosa podría aumentar las probabilidades para un posible swing low de H4? Bueno, que las zonas de demanda empiecen a crearse en M15 cuando empiece a verse ese cambio en el order flow. Aquí tenemos nuestra zona de demanda de M15. Tenemos que confirmar si es una zona fuerte y para ello debemos ver qué fue lo que logró esta zona. ¿Logró algo significativo para el precio o algo irrelevante? Claramente en este caso, esa zona de demanda fue la que impulsó al precio para realizar ese cambio de tendencia en M15 o ese shock alcista de H4. Y vemos de la misma manera que esa zona de demanda había eliminado una zona de oferta fuerte. ¿Cómo sabemos que era fuerte? Bueno, esa zona de oferta, primero que nada, creó un lower low, es decir, creó o causó una ruptura y luego hizo reaccionar al precio. Podemos ver que el precio mitiga esa zona y reacciona. Tiene un pequeño impulso bajista donde luego la demanda entra y elimina completamente toda la oferta que había en esa área o en esa zona. Sabemos que apenas el precio elimina esa reacción o rompe ese punto más alto donde reacciona por primera vez, es muy probable que esa zona falle.
Obviamente esto no lo podemos saber al 100% hasta que el precio no elimine verdaderamente toda la zona. Pero la mayoría de las veces he notado cuando el precio tiene una reacción fallida, elimina completamente la zona. ¿Ok? Me atrevería a decir la mayoría de las veces. Y bueno, esto nos debería dar suficientes señales para entender que la demanda que tenemos aquí creó una zona fuerte y que el precio debería respetarla cuando retroceda y vuelva a mitigarla. Ahora, una vez que M15 retrocede a mitigar esa zona de demanda flip, nosotros tenemos esencialmente dos alternativas. O compramos directamente a partir de esa zona en ese posible higher low de M15, o podemos esperar más confirmaciones en M1 para tener más probabilidades a nuestro favor y ser también más precisos con nuestra entrada. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, una vez que el precio mitiga esa zona de M15, únicamente luego de haberla mitigada, bajamos a M1 y esperamos un shock alcista en este caso. Vemos claramente que el precio venía creando un lower low, seguido por un lower high, nuevamente un lower low. El precio reacciona a esa última zona de oferta en ese último lower high, pero no logra crear un nuevo lower low. Luego la demanda entra al mercado, elimina completamente la oferta y esto nos confirma una reacción fallida y la creación de una nueva zona flip, que en este caso también nos confirma un shock. Validamos ahora esa zona fuerte de demanda y podemos posicionarnos una vez que el precio retroceda a mitigarla. Entonces, vean cómo con estas confirmaciones, por ejemplo, el shock de M1 nos confirma un posible higher low en M15, el shock de M15 nos confirma un posible higher low de H4 y de esta manera es como podemos tener las probabilidades más altas a nuestro favor porque tenemos en este caso tres temporalidades importantes con la misma estructura alcista. Así que una vez que tenemos las temporalidades alineadas, nos posicionaremos aquí con nuestro stop loss por debajo de la zona de M1. ¿Y a dónde podríamos proyectar nuestro trade? Bueno, debido a que estamos operando una pro tendencia H4, podría ser una oportunidad swing, donde nuestro objetivo principal como take profit o TP es ese swing high de H4, punto débil de estructura swing. Y una vez que el precio confirma esa ruptura de swing high, punto débil, ustedes inmediatamente deben pensar que un ciclo ha terminado y otro ha apenas empezado. Porque si analizan bien, este swing high reaccionó a una zona de oferta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un swing high o de una zona de oferta? Crear un nuevo lower low. ¿El precio lo pudo lograr? Obviamente no. Tuvimos un boss alcista y eso nos confirma que esa reacción fallida de esa zona de oferta de H4 ha creado ahora una nueva zona de demanda flip. Y luego lo que haríamos es tratar de identificar esa nueva zona de demanda H4 que causó ese boss y erradicó toda la reacción que había causado la oferta anterior de H4. Y empezaríamos a hacer exactamente todo el proceso que acabo de explicar desde el inicio. Identificar las zonas de las temporalidades mayores, bajar de temporalidad cuando sean mitigadas, esperar esos shocks, leer qué hace la oferta y la demanda que entra en el mercado para entender si es relevante o no lo es, etcétera, etcétera. Bueno, espero que todo esto que he explicado sea bastante claro, que ahora todo esté teniendo más sentido para ustedes a medida que vamos uniendo, por así decir, los pedazos del rompecabezas. Así que por favor, véanse los videos cuantas veces sea necesario. No hay prisa, lo importante es que entiendan al 100% cada lección y que no salten de temas sin haber entendido completamente todo. Paramos aquí y nos vemos en la próxima lección.